Hello everybody, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy nos toca el ensayo discursivo, algo muy parecido al artículo, pero con algunos matices. Vamos a verlo. ¿Comenzamos? Let's go. Bueno, en el ensayo discursivo, aquellos que hayáis visto el vídeo sobre el artículo de opinión, sobre todo para una revista, un magazine o del colegio, veréis que, digamos, la estructura, el arquetipo es absolutamente parecida, es decir, tenemos un title, una intro, una conclusion y dos párrafos intermedios que podríamos calificarlo el body, el cuerpo del escrito. Sin embargo, hay un par de matices que tenemos que diferenciar para, digamos, no confundirnos completamente. Veréis muchas veces que en los enunciados a veces pone una especie como un poco aleatoriamente artículo de opinión y ensayo de opinión. Puede parecer a simple vista lo mismo, pero no lo es. Sobre todo si nos vamos un poquito a lo que serían los puntos del tono y el registro. Los que tengáis frescos el vídeo del artículo de opinión os daréis cuenta de que en el tono del artículo de opinión el tono era más bien semi-informal, mientras que en el ensayo el tono aparece como neutral. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener un poquillo de equilibrio o balance entre lo que sería nuestra introducción y conclusión de carácter mucho más informal y del body o enunciado que tiene que tener un carácter bastante más formal. Es decir, la información presentada en nuestro cuerpo, en nuestro enunciado, tiene que parecer más rigurosa, científica u objetiva que la información que presentamos en el artículo de opinión, que buscaba todo el rato la aseveración, llamar la atención del lector, muchos coloquialismos, preguntas directas, etcétera, etcétera. Eso no se busca en un ensayo. El ensayo, la información tiene que ser más rigurosa. Pero ello no impide que en nuestra introducción, título o conclusión nosotros o nosotras podamos opinar sobre el texto y buscar preguntas directas, buscando la atención del lector, algún tipo de phrasal verb, un question tag, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa sería un poco la diferencia entre el artículo de opinión y el ensayo de opinión o ensayo discursivo, como he puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente necesitamos un título que sea pegadizo también. Necesitamos una introducción, como he dicho, donde planteéis el tema y hagáis algún tipo de pregunta directa o aseveración al lector para que el lector se interese. Necesitamos una conclusión en la que ahí expongáis vuestra opinión sobre las conclusiones de lo que queréis haber sacado. En las conclusiones podéis mojaros sobre el tema y decir, por ejemplo, yo pienso que esto es así o asá, o directamente hacer una especie de síntesis sobre todo lo que habéis expuesto antes. Eso es optativo. Pero, como he dicho, el body, el párrafo 2 y 3, debería de ser más riguroso, más científico, no tanto pasional, es decir, no tiene que ser un ensayo que salga de las tripas, sino que la persona que lo exponga aparezcan con datos relevantes que digan, bueno, esto es así. ¿Ok? Entonces, para buscar ese tono neutro, igualmente, ya os he dicho, tenemos que utilizar, además de las preguntas directas en la intro y en la conclusión, términos más técnicos, ¿de acuerdo? Y podemos mezclar un poco a nuestro antojo el lenguaje formal o el lenguaje informal. ¿Vale? Mi consejo es que en la parte del body utilicéis un lenguaje muy formal, incluso no hace falta que hagáis contracciones, podéis dejarlo todo sin contraer, pero en la intro y en la conclusión podéis volver un poco al lenguaje informal. ¿Ok? Y como siempre, igual que ocurría en el otro texto, el uso de conectores para expresar vuestras ideas o para unirlas, es decir, si vamos a hablar de causa, utilizamos because, as o since, si vamos a contrastar, but, although, however, si vamos a hablar de conclusiones o, por así decirlo, consecuencia de algo, utilizamos so, therefore o as. O, por ejemplo, si vamos a utilizar ejemplos, utilizar for example, for instance, such as, like, etc. ¿Ok? Entonces, como siempre digo, lo más importante a la hora de hacer un writing es mirar el enunciado, que el enunciado nos va a aclarar todas estas dudas y nos va a decir un poco cómo usar o qué tipo de texto tenemos que usar en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si ha sido así, dejad cualquier cosa en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección de Academia Let's Go. Bye.